Ya, muy bien. Bien, el cáncer gástrico en nuestro medio es una patología de gran importancia debido a su alta prevalencia, alta mortalidad debido a que se descubre en casos generalmente muy avanzados. Por eso es, en la práctica nosotros le mencionamos a los alumnos que un paciente debería de hacerse una endoscopía de despistaje, screening, cribado o como sea que lo denominen, o como chequeo, ¿no? A partir de los 40 años tenga o no tenga síntomas. ¿Por qué? Porque la idea es descubrir el cáncer de estómago lo más precozmente posible. Al descubrirlo lo más precozmente posible, la posibilidad de curación es muy alta. Hay tratamientos endoscópicos que lo vamos a ver ahora, y con ellos pues la supervivencia es muy alta. Bien, en general pues los tumores pueden ser malignos y benignos, ¿no? Entre los tumores malignos a la cabeza el cáncer de estómago o el adenocarcinoma es el más frecuente a nivel mundial, ¿no? 90-95%. Luego viene una serie de tumores un poco menos frecuentes como el linfoma y más lejos el leiomiosarcoma o los tumores carcinoides. Y los tumores benignos, si nosotros vemos muchos pólipos, y hay diferentes tipos de pólipos. Vemos también tumores submucosos como los leiomiomas, que ahora se catalogan como tumores del estroma gastrointestinal o GIST, G-I-S-T. El adenocarcinoma es el más frecuente y ese es lo que vamos a hablar ahora fundamentalmente. Hay factores de riesgo pues, para el cáncer gástrico, ¿no? Uno es que cuando uno hace una endoscopía y le encuentra una biopsia, encuentra pues una displasia de alto grado, ya sea en un pólipo o en una mucosa aparentemente normal. Ya muchas veces se considera displasia de alto grado como cáncer in situ. Hay pacientes que tienen la poliposis adenomatosa familiar. También uno tiene que pensar en que en ese pólipo puede desarrollar cáncer. Los adenomas, sobre todo los tubulares o los vellosos, y como ya mencionaba en la clase con cáncer de esófago, o de enfermedad por reflujo con otras barras de esófago de barro. Se sabe también pues, que la secuencia del cáncer se da a través de pasos secuenciales, ¿no? Por ejemplo, presencia de gastritis crónica, presencia de metaplasia intestinal, y eso con el correr del tiempo puede provocar displasia. Primero displasia de bajo grado y después de alto grado, ¿no? La infección del linfonodo piliar ya se sabe porque es un carcinógeno, y hay algunos pacientes que tienen el síndrome de Lynch, que es el que ven ahí, el cáncer colorectal hereditario no polipósico. Y entre los factores probables tenemos que un paciente que luego de una gastrectomía, por ejemplo, por una úlcera gástrica, una gastrectomía de mucho tiempo, 20 años por ejemplo, o en pacientes con un tipo de anemia, la anemia perniciosa, que es por el déficit de vitamina B12, por un problema del factor intrínseco gástrico, ellos pueden desarrollar también cáncer gástrico. Bien, hay otras patologías, ¿no? Como el síndrome de Peutz-Jeghers, que son pacientes que tienen pólipos y tienen, como en la imagen de arriba, manchas en la boca, en los labios, ¿no? Y ellos también tienen muchos pólipos tipo amartomatosos, ¿ya? Eh, También el día de la gastritis de la enfermedad de Mendetrier, que son pues pliegues muy gástricos corporales muy aumentados de volumen, ¿no? Y
o alimentos pues, que no están almacenados, ¿no? Y lo que es cuestionable es si un pólipo hiperplásico o un pólipo del fondo gástrico, que también vendría a ser hiperplásico, podría desarrollar con el correr del tiempo un cáncer. Lo que se sabe es que si un pólipo es muy grande, y muy grande, decimos pues más de 2 centímetros, en alguna área de ese pólipo podría desarrollar cáncer, ¿no? Obviamente esos pólipos nosotros si los vemos no esperamos que crezcan, no lo extraemos, ¿no? Y lo último, en realidad no es que la úlcera gástrica se convierta en cáncer, sino que la misma úlcera gástrica o la lesión ulcerada ya era cáncer, era un cáncer precoz, pero que no se tomaron las biopsias, o si es que se tomaron las biopsias, no se tomaron en el lugar adecuado. Por lo tanto, nunca salía las células neoplásicas en la biopsia. Por eso es que nosotros decimos, ¿no? Paciente con úlcera, uno le hace la endoscopía, le toma la biopsia y tiene que volver a hacer una nueva endoscopía para comprobar que ha cerrado la úlcera. No es pues como cuando uno hace una endoscopía a un paciente y le toma una biopsia para el helicobacter, le da tratamiento por el helicobacter, ya uno a ese paciente no le hace una nueva endoscopía. Lo que le hace luego de un mes o 5 semanas, le hace un test de aliento para hacer ver si se ha erradicado el Helicobacter pylori. Pero en los casos de las úlceras, no. En las úlceras se hace el control endoscópico, tanto en la úlcera duodenal para ver si ha cerrado como en la úlcera gástrica. Con mayor razón con la úlcera gástrica. Bien, esto es de lo que ya hablábamos algo, ¿no? De cuál es la hipótesis en la transformación carcinomatosa en la mucosa gástrica. Una mucosa normal, por diversos factores, ¿no? Factores ambientales, la dieta, que hemos dicho muy ahumado, mucho con sal, siempre hay una predisposición genética y el Helicobacter pylori. Y sobre eso, esa mucosa va a cambiar a gastritis crónica superficial, luego de un tiempo atrófica, luego tenemos metaplasia intestinal, luego al cáncer. Pero para eso influye mucho, como ven ahí, los factores genéticos, ¿no? La herencia, y esto no se desarrolla pues de un día para otro, es mucho tiempo. ¿Cuánto puede ser? 20, 30 años. ¿No? Se ha visto pues que hay pacientes que en algún determinado momento de su vida se les encontró un cáncer precoz y no quisieron operarse a esos pacientes porque como se hacía la endoscopía por chequeo, o recuerdo mucho, ¿no? Un colega trajo a su papá para chequearlo, ¿no? Como venía de provincia, le encontraron un cáncer precoz, pero el papá no tenía síntomas, no quiso operarse, ¿no? Y no lo obligaron, nadie lo puede obligar, pues, ¿no? Y después de 10 años ya vino con un cáncer avanzado, ¿no? Pero ese ya tenía un cáncer precoz, fíjese, de un cáncer precoz para que avance un avanzado son buena cantidad de años, pero para que de gastritis atrófica pase por todos los pasos de metaplasia, displasia, es mucho, pero mucho más tiempo. Bien, mucho hemos aprendido de la escuela japonesa sobre la epidemiología del cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque ellos hacen una campaña muy importante, muy agresiva para detectar no solamente el cáncer gástrico, sino otras enfermedades. Es que para ellos una persona de la comunidad ocupa una labor en ese distrito, en esa comuna, de tal forma que si esa persona se enferma, ellos tienen que ver que haya otra persona que lo cubra. Entonces, en eso, en ese pensamiento de trabajo en equipo, es que ellos hacen todos estos programas de despistaje, ¿no? ¿Ya? Es así pues que cuando uno ve o lee las publicaciones japonesas, más del 50% de pacientes con cáncer gástrico se diagnostican en estadio temprano, cosa muy diferente pues a nuestro medio,
o en los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho, había un libro americano de gastroenterología y ellos decían, ¿no? Si uno encontraba un cáncer precoz gástrico, allá en Estados Unidos probablemente sea el único que vean en toda su vida, ¿no? Es otra realidad, pues. El problema en Estados Unidos y en Europa es básicamente el cáncer de colon. Bien, para que vean pues cómo en Latinoamérica, vean cómo solo Chile está por encima de Perú en cuanto a incidencia y mortalidad por cáncer gástrico, muy cerca pues a Guatemala o Costa Rica, ¿no? Ya, y vean acá el registro de cáncer en Lima, ¿no? Vean el cáncer de estómago, está por debajo del cáncer de próstata en varones y por debajo del cáncer de mama en mujeres, ¿no? Mm. Y aquí para que vean algo un poco más reciente, también vean, bueno, el cáncer de estómago, la alta frecuencia, solo por debajo del cáncer de cuello uterino y el de mama, ¿no? Bien, desde el 2021 también de la misma forma, fíjense cómo en varones ya pasamos, fíjense, el cáncer de estómago al cáncer de próstata, ¿no? En mujeres sí seguimos debajo de los cánceres ginecológicos, de uterino y de mama, ¿no? Bien, esto me gusta colocarlo con ustedes para que vean cómo el segundo, el segundo hospital que diagnostica cánceres es el Hospital Loaiza, fíjense, ¿no? ¿Mm? Y por gran cantidad, sí, o sea, casi más del doble que otros hospitales, ¿no? ¿Mm? Bien, y aquí vemos la mortalidad por sexo para el año 2018. ¿Ya? Vean pues que siempre obviamente las infecciones respiratorias son más frecuentes y obviamente esto debe haber cambiado con el COVID, ¿no? Pero vean pues que la primera causa de cáncer es el cáncer gástrico, vean, ¿no? De mortalidad, el cáncer gástrico. Bien, vemos ahora algo de la clínica. Como les había dicho, pues uno debe diferenciar el cáncer precoz o temprano o superficial del cáncer avanzado en cuanto a la parte clínica. Y esto es pues parte de pregunta de examen, ¿no? Es el despistaje que uno hace, uno encuentra un cáncer precoz, es asintomático en el 80% o más de los casos incluso, ¿no? O más de los casos. Puede tener de repente dolor epigástrico, pero no muy relacionado pues con una úlcera, puede tener un dolor. Puede tener náuseas, vómitos, hiporexia, sensación de plenitud precoz o hemorragia. Quizás pues si el paciente te pregunta con una hemorragia, eso lo va a hacer llegar al hospital y de repente eso va a ser, entre comillas, beneficioso para el paciente, porque si uno nunca hubiera sangrado, de repente no venía al hospital, ¿no? En cambio, para el cáncer avanzado, fíjense, el mayor porcentaje es la baja de peso, no es el dolor epigástrico, es la baja de peso. ¿Ya? Bien, aquí en nuestro medio, eh, la primera causa de baja de peso es la diabetes. A veces el paciente no sabe que tiene diabetes, no atribuye pues su aumento de sed, de hambre y todo lo que le van a explicar a ustedes de la clínica de la diabetes a la diabetes, ¿no? Ya, entonces a veces viene y dice, doctor, estoy bajando mucho de peso. Ah, te has hecho glucosa. No, doctor, primero hazte tu glucosa y después vienes, ¿no?
A veces vienen para agradecer, doctor, si usted me hizo pedir la glucosa y pensaba que está mal del estómago, ¿no? La glucosa. Tenía diabetes el paciente. Y obviamente si su glucosa estaba normal, sí, pues ya procedíamos a hacerle la endoscopía, ¿no? Pero después vean, hay otros síntomas como el dolor, la anemia. ¿Por qué? Porque es una lesión ulcerada que va perdiendo sangre poco por poco, ¿no? La náusea y vómito, si es que el tumor está cerca al píloro, disfagia, si es que está cerca a la unión gastroesofágica, o fíjese, hay un pequeño porcentaje de asintomáticos, sobre todo por la ubicación, ¿no? Si está en el cuerpo en medio, en el cuerpo este, superior del estómago, de repente la sintomatología es mínima. Bien, pero también hay condiciones paraneoplásicas, ¿no? A veces el médico dice, ya hemos encontrado un paciente con trombosis de miembros inferiores, puede ser un paraneoplásico, hagan endoscopia, le hacemos endoscopia, ¿no? O como lo ven en la imagen ahí, ¿no? La acantosis nigricans, ¿no? Esta acantosis nigricans es esa coloración negruzca de, de las zonas de flexión, como el cuello, ¿no? También puede ser indicativo de eso, ¿no? Nefropatía membranosa, que es relativamente rara. Yo he llegado a ver un caso de esos, ¿no? De lo que todos pensaban que era pues un problema propio del riñón y era pues un cáncer gástrico al final, ¿no? Una anemia hemolítica también. La dermatomiositis es más frecuente en nuestro medio hospitalario, hay muchos pacientes con dermatomiositis y el reumatólogo y el internista nos piden que le hagamos endoscopía para ver si tiene un cáncer de estómago. La mayoría de veces no le hemos encontrado cáncer, ¿no? Y bueno, también la keratosis seborreica, ¿no? Que ese es un poco raro. Decíamos pues que el cáncer gástrico generalmente se diagnostica en etapas avanzadas, ¿no? Si es etapas avanzadas, probablemente ya tenga metástasis. Entonces, uno al examen clínico le busca el ganglio supraclavicular izquierdo, o ganglio de Virchow o Virchow, como se pronuncia, ¿no? Es un ganglio duro, pétreo, no le duele al paciente, no se mueve tampoco. El ganglio de iris encontramos menos, igual que la metástasis periumbilical, que es el nódulo de la hermana María José o Sisters Mary Joseph, que a veces lo encontramos, ¿no? Lo que más encontramos es el signo del anillo de Bloomer, que uno tiene que hacerle tacto rectal al paciente. Entonces, cuando uno hace tacto rectal, debe tocar la curvatura del coxis, debe tocar el hueso. ¿Ya? Si uno no lo toca, es porque esa zona está ocupada, esa zona del lugar está ocupada por ganglios metastásicos. O muchas veces, esto sí hemos encontrado el famoso tumor de Krukenberg. Paciente mujer en edad fértil generalmente, o perimenopáusica, que se hace un control con el ginecólogo por A o B motivos, se le hace una ecografía y le encuentran un tumor en el ovario. Y a veces, pues, lo hospitalizan como pensando que es un cáncer de ovario o es un quiste de ovario. Pero luego el interno le hace una buena historia clínica, sabe que está bajando de peso, tiene anemia, y le hacemos una endoscopia y por lo general en estos pacientes encontramos un cáncer gástrico tipo Borman 4, que es un cáncer infiltrativo. Y a veces estas pacientes ya han venido con una endoscopía de otro lado, con una endoscopía de otro lugar, de otro centro médico, han visto ese tejido infiltrativo, lo han biopsiado y salió negativo. Es que como verán ahora en la parte de cuando mencionemos la clasificación de Borman, este tipo de cáncer uno tiene que tomar la biopsia en las zonas de ulceración o de depresión. Si no, no va a salir el cáncer.
Bien, se define pues que el cáncer gástrico precoz, temprano o early, EARLY en inglés, como también se dice, es un tumor que va a estar confinado a la mucosa y a la submucosa, pero, ojo, puede ya tener compromiso ganglionar, ¿ya? Y estos se dividen en tres grandes grupos, ¿no? Lesiones elevadas o polipoides, tipo 1 o tipo 2A, ¿ya? Lesiones planas o infiltrantes tipo 2B, que es una imagen semejante a una cicatriz de una úlcera. Por eso muchas veces es muy difícil de diagnosticar, ¿ya? Porque es plano, ¿no? En cambio, las lesiones deprimidas o excavadas es similar a la imagen de una úlcera. Por eso decíamos, ¿no? Toda úlcera gástrica debe de ser biopsiada. Bien, aquí vemos pues forma polipoide, el tipo 1, no polipoide 2A, 2B, 2C y el excavado que es el 3. ¿Ya? El más común es el subgrupo 2C y luego el grupo 3. Bien, estas son pues las... cómo diferenciar nosotros un cáncer superficial de un avanzado, ¿no? Si el avanzado, si el tumor uno lo ve, de repente es pequeño, ¿ya? Pero si por los estudios de imágenes como una econdoscopía se observa que ya llegó a la capa muscular, ya es pues un cáncer avanzado, ¿ya? El cáncer superficial, repetimos, o precoz, solamente compromete la mucosa y la submucosa, nada más. Ahora, eso es la definición en profundidad, pero en la superficie puede ser hasta de 4 o 5 centímetros, eso no, no va a decir que sea más avanzado o no. ¿Ya? Recuerden, la tipificación de cáncer avanzado es por la profundidad, no por el área superficial que tenga el tumor. ¿Ya? Eso también es pregunta de examen. Esto es lo mismo, pero para recordarles cómo es que nuestro amigo, el ecoendoscopista, va a poder diferenciar las capas, ¿no? Eh, Y eso es lo primero que le enseñan, por ejemplo, al ecoendoscopista o a los que eh, eh, hacemos gastroenterología, ¿no? Ven las capas, ¿no? La capa superficial es hiperecoica, la mucosa, la mucosa profunda es hipoecoica, la submucosa es hiperecoica y la muscular propia ya es hipoecoica, ¿no? Entonces ya una vez que en la cuarta capa, si ven que la lesión está llegando a la cuarta capa de hipoecoica, ya es avanzado, ¿no? Entonces a ese paciente no se le puede hacer terapia endoscópica. La terapia endoscópica solo se hace para el cáncer precoz, o temprano, o superficial, o early, como ven ahí. Bien, pero los patólogos mucho, mucho hablan de la clasificación que tienen ellos, ¿no? Eh, en difuso o intestinal, según Loren, o indiferenciado. ¿Ya? El cáncer difuso es pobremente diferenciado, ¿ya? En cambio, el cáncer intestinal es moderado o bien diferenciado. Esto es, se ha visto pues que el pobremente diferenciado o el indiferenciado tienen peor pronóstico. Y generalmente estos tipos de pobremente diferenciado o indiferenciado ocurren en personas jóvenes. Por eso se dice que en personas jóvenes el cáncer es más agresivo, fundamentalmente pues por los factores genéticos. Bien, y aquí también podemos ver, ¿no? Según Loren, tipo intestinal similar al carcinoma colónico, tipo difuso infiltra la pared, ¿ya?
y el tipo indeterminado cuando no se puede tipificar la neoplasia en ninguna de sus zonas, ¿no? Bien, el grado de diferenciación según el TNM, vean, es Gx, el grado no puede evaluarse, G1 es bien diferenciado, G2 es moderadamente diferenciado, G3 es pobremente diferenciado, ¿no? Y el G4 es el indiferenciado. Bien, habíamos mencionado también el gran valor de la ecoendoscopía para poder diferenciar un cáncer precoz de uno que no es precoz, ¿no? Esto nos ayuda mucho, aunque en una época se llegó a hablar de que uno podía endoscópicamente diferenciar un cáncer precoz de un avanzado si es que si es que uno inyectaba una solución, por ejemplo, de solución salina por debajo del tumor. Si el tumor se levantaba, quería decir que era un tumor superficial, ¿no? Pero obviamente eso a veces se podía malinterpretar o hacer un foco subjetivo. En cambio, con la econdoscopía es mucho mejor, es un dato más objetivo. Ya, vean, por ejemplo, en la imagen A, el tumor, que es un tumor, pues, protruido, ¿no? Protruido. A veces los polipoides o protruidos tipo 1 los clasifican como molares, porque a veces adoptan la forma de una muela. ¿Por qué? Porque tiene una parte más levantada que la otra, semejando pues a una muela, ¿no? Esto parece, si esto sería una muela, sería sin caries, ¿no? Porque es prácticamente del mismo tamaño, ¿no? Pero en la imagen B, vean en la flecha, como solamente el tumor está confinado a la capa mucosa, que es la capa más superficial, ¿no? Con la capa submucosa intacta. Entonces, este es definitivamente un cáncer precoz. Indicación terapéutica, tratamiento endoscópico. Bien, esto es más de lo mismo, ¿no? Lo que mencionábamos, la clasificación del cáncer gástrico precoz, incipiente, superficial o early, como quieran denominarlo, ¿no? En la figura 1. Pero en la figura 2 es el tumor ya más avanzado. En realidad, esta clasificación macroscópica de cáncer avanzado o del Borman se hizo pues en la era de que no había endoscopía, cuando el paciente se operaba y se le encontraba el cáncer de estómago, ¿no? ¿Ya? Como ven ahí, el tipo 1 es el tipo masa, es un tumor grande, ¿ya? El tipo 2 es como una úlcera. El tipo 3 es una úlcera porque ya está infiltrando. Y el tipo 4 hemos dicho difuso e infiltrante. La mayor veces nosotros encontramos el tipo 3. Y a veces, por ejemplo, cuando hemos tenido oportunidad de ver las piezas operatorias, a veces la ulceración es pequeña, 1 centímetro, 2 centímetros, pero cuando vemos el corte, vemos pues que infiltra mucho más de 2 centímetros, ¿no? Puede infiltrar 4 o 5 centímetros y más profundo hasta las capas, hasta la muscular ocerosa, ¿no? Bien, vemos pues, recapitulando, la tipo 1 son las polipoides, ¿no? La tipo 2 son ulceradas limitadas, la tipo 3 son ulceraciones infiltrantes y la tipo 4 infiltrada difusamente, sobre todo a nivel del cuerpo gástrico, ¿ya? Que antiguamente se le daba esta denominación de linitis plástica. ¿Por qué se le daba esa denominación? Porque antes pues los estudios no había endoscopía, todo se hacía por radiografía de estómago, le daban el bario al paciente y esa parte del cuerpo gástrico usualmente eh, no distendían, ¿no?
Bien, aquí vemos otras imágenes. Esto sí es endoscópica, ¿no? De las cuatro tipos de Bormann, ¿no? Polipoide, el tipo 2 ulcerado, tipo 3 infiltrante, el tipo 4 infiltrante difuso, ¿no? Se ha hablado también de un tipo 5, pero ya no es de Bormann. Cuando el paciente viene, pues ya por mucho tiempo de enfermedad, no ha querido operarse, ha estado yendo a uno u otro eh, homeópata o naturista, espiritista, etcétera, etcétera, que a veces la familia o el mismo paciente no cree en la medicina occidental y llega después de mucho tiempo al hospital. Y, y- y ya uno encuentra una lesión infiltrante, tumoral, que ya no lo puede clasificar tipo 5 o inclasificable, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Bien, acá ven la ulceración irregular y acá se nota que está como los pliegues están amputados, vean, ¿ya? Y retraídos, ¿no? Y ya pues en la econdoscopía se nota pues que la tumoración ya está invadiendo la muscular propia, ¿no? O sea, ya es pues un cáncer avanzado, ¿no? Bien, acá vemos pues la clasificación TNM. La TIS es displasia de alto grado, ¿no? O IS significa in situ, ¿no? De cáncer in situ, displasia de alto grado o cáncer precoz, ¿no? El T1 puede arrastrar su mucosa, pero sin sobrepasarla. T2 ya acaba a la muscular propia, T3 a la subserosa sin perforarla. El T4 ya invade serosa, estructuras adyacentes. La N0 no hay metástasis. N2 hay metástasis de 3 o 6 ganglios. N3 más de 7 ganglios. Y M0 sin metástasis y M1 metástasis a distancia. Entonces, esto ya el cirujano cuando opera al paciente tiene que sacar todas las cadenas ganglionares, ¿no? Y en realidad a veces saca 16, 18 o todos los ganglios que en realidad puede hacer, ¿no? Esto es lo mismo de los estadios. Bien, ¿y cómo es que uno puede, eh, cuando hace, por ejemplo, al paciente viene al hospital, a veces viene, ¿no? Doctor, en un hospital, en un centro médico me ha encontrado, dice que tengo cáncer. Viene acá, bueno, se le hace todo su evaluación, se le hace tomografía para ver, pues, el compromiso, si es que tiene metástasis, por ejemplo, ¿no? Ultrasonografía endoscópica se hace, pues, para ver si es un cáncer precoz, ¿no? El helicobacter pylori se hace de todas maneras, porque si es un cáncer precoz y tiene helicobacter pylori, hay que tratar el helicobacter pylori. ¿Qué es lo que se ha visto? Si es un cáncer precoz y se hace tratamiento endoscópico y no se hace el tratamiento por el Helicobacter pylori, luego de 1, 2, 3, 4 años va a volver a aparecer el cáncer. Bien. Entonces, ahora vemos, pues, eh, según esa evaluación, si es un cáncer precoz o es un cáncer eh, no muy avanzado, o si es un cáncer precoz, el paciente se va a hacer el procedimiento endoscópico, ¿no? La mucosectomía o la disección endoscópica, ¿ya? Si está en mal estado clínico o si hay sospecha de que está avanzado, se opera al paciente, ¿no? Después vemos la evaluación local y si tiene metástasis o no. Si no hay metástasis y está en buen estadio clínico y potencialmente reciclable, se opera. Si es un buen estado clínico y es irreciclable, se le puede hacer una laparoscopía para estadiaje o se puede hacer más bien un
una derivación, una gastroenteroanastomosis. En términos generales, si el cáncer avanzado está en el antro, se hace una gastrectomía subtotal. Pero si el cáncer avanzado está en el cuerpo, se hace una gastrectomía total. ¿Ya? Obviamente, si está en mal estado clínico, pues no hay que hacer mucha cosa por el paciente. De igual forma, si ya tiene metástasis, ¿no? Tratamiento paliativo nada más. Bien, acá hay algunas imágenes, por ejemplo, en la de arriba, ¿ya? Donde hay un tumor con un ganglio sospechoso y el engrosamiento de la pared gástrica. En la imagen baja también se ve un ganglio más grande y el engrosamiento de las paredes del cuerpo gástrico, ¿no? Bien, a veces uno encuentra otro tipo de tumores, ¿no? Como los linfomas. Y estos son linfomas no Hodgkin. ¿Ya? La mayor frecuencia de afectación es en el estómago. Y lo que les había mencionado, ¿no? Ya en la clase de gastritis, si es un tejido, el famoso linfoma mal, que es el tejido linfoide asociado a la mucosa, está muy frecuentemente, pues, eh, demostrado de que es el Helicobacter pylori, la etiología de este tumor, uno debería darle tratamiento por el Helicobacter. Bien, el cuadro clínico del linfoma es muy, pero muy similar a un cáncer gástrico avanzado, ¿no? ¿Ya? Entonces, a estos pacientes le hacemos endoscopía y a veces también le hacemos radiografía de estómago. La endoscopía puede ser muy similar a un cáncer, a un Borman 2 o un Borman 3, ¿no? Entonces, nosotros tomamos la biopsia, esperamos que ojalá sea pues un linfoma. ¿Por qué? Porque el linfoma tiene un mejor pronóstico que el adenocarcinoma, ¿ya? Y también les hacemos una tomografía para ver los ganglios y el engrosamiento de la pared gástrica, ¿ya? Antes era un poco difícil eh, obtener el diagnóstico y el paciente tenía que operarse, ¿no? En cambio, ahora con la biopsia endoscópica o mejor aún con la ecografía endoscópica se valora mejor este tipo de tumor, ¿no? Y como ya les he dicho, el pronóstico es mucho, pero mucho mejor que un adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque este sí recibe quimio o radioterapia. En cambio, el adenocarcinoma no es sensible ni a la quimio ni a la radioterapia, ¿ya? Y los linfomas mal, ya les dije, primero había que darle tratamiento para el helicobacter, ¿no? Bien, este es el maltoma, son linfomas de células B, se presenta de forma similar pues a cualquier otro tipo de lesión, como ven ahí. 50% tiene infección por el Helicobacter pylori, ¿no? Y remite, si no es un maltoma de bajo grado, con erradicación del Helicobacter pylori. Pero sí, obviamente hay que hacerle seguimiento a estos pacientes, ¿no? Bien, en cuanto a los pólipos, la mayoría que encuentra uno son pólipos hiperplásicos, ¿no? Son menores de 2 centímetros, son de escaso potencial maligno. En cambio, los adenomatosos sí, eso sí, tienen potencial de convertirse en cáncer, ¿no? Sobre todo por el tamaño. Mientras son más grandes, mayor posibilidad de que sea en una área de ese pólipo haya cáncer, ¿no? Y después tenemos los pólipos adenomatosos, ¿no? Que son de menor malignidad, ¿no? El tratamiento endoscópico se puede hacer la resección mucosa endoscópica o la disección submucosa endoscópica. Fíjense, este es un artículo ya de hace mucho tiempo, ¿no? Que nosotros publicamos. Eh, la técnica de la resección mucosa endoscópica son para lesiones más pequeñas, ¿ya? Se utilizan ciertos aditamentos especiales y como les decía, ¿no? El tumor aquí está, el precoz está en rojo, por debajo uno inyecta una sustancia que va a permitir que se levante el tumor. Eso también nos dice que es un tumor superficial, ¿no? Y luego por diversos métodos se secciona esa zona. En cambio, cuando el tumor es más grande, ya se tiene que utilizar bisturís endoscópicos especiales, ¿no? Ahora hay diferentes bisturís endoscópicos, incluso hay un bisturí que ese mismo equipo permite hacer el corte y coagulación y también inyectar agua para permitir que la mejor sea
el poder extraer el tumor, ¿no? Acá, por ejemplo, ven el tumor, acá está en anaranjado. Si uno lo ve de perfil, si uno lo ve de frente, está acá. Se hace una marcación por fuera del tumor. ¿Por qué? Porque por fuera uno debe de cortarlo, sacarlo, ¿no? Igualito, se inyecta una sustancia por debajo del tumor en la submucosa para que el tumor se eleve y se va haciendo corte progresivo, ¿no? Haciendo cortes progresivos de todo el tumor, se va cortando, se va avanzando, ¿no? Hasta que se saca totalmente el tumor y así queda una ulceración. Este procedimiento puede demorar 4 o 5 horas, no es simple, es muy cansado. Hay un reporte de una decisión endoscópica que duró 12 horas. ¿Por qué? Porque era un tumor superficial de casi 10 centímetros, ¿no? Como le digo, el tumor, el cáncer precoz, es pues por la profundidad de la invasión, no por el tamaño que tenga la superficie, ¿no? Bien, ¿cuáles son las indicaciones para tratamiento endoscópico? Solo la mucosa, que sea cáncer bien diferenciado. Ya les habíamos dicho, ¿no? Los moderadamente diferenciados o indiferenciados, no. Que no tengan ulceración. ¿Por qué? Porque la ulceración va a ser pues de que haya ya profundizado el tumor, ¿no? Y lo ideal es que sean menores de 2 centímetros, pero ya les he dicho que hay tumores de mayor tamaño que uno puede hacer eso. Bien, el tratamiento quirúrgico, el tumor más frecuente se ubicaba en el antro, pero que se ha visto actualmente que ahora los tumores se encuentran en la parte más arriba, o sea, en el cuerpo alto del estómago. Si el tumor está en el antro, se hace la gastrectomía subtotal. Vean lo que está acá subrayado en líneas discontinuas, ahí se corta, se corta toda esa parte del estómago. Y vean acá esta línea del yeyuno, se van a unir al estómago, ¿no? O sea, por eso se llama gastroyeyuno anastomosis. ¿Ya? Si es pues, si el tumor está en la parte alta, el cirujano tiene que sacar todo el estómago, ¿no? Como ven acá. Y ya esto, el paciente eh, tiene que tener una dieta especial, comer en poca cantidad y más veces, ¿no? 6, 7, 8 veces, ¿no? Hasta que el cuerpo otra vez se adapte, ¿no? Bien, muchas gracias por su atención, muchachos. Hay tiempo para comentar. Ah, sí, doctor. Sí, me dicen si quieren alguna pregunta, algo, ¿no? Sí, mi compañero Guillermo hacer una pregunta. A ver, te escuchamos, Doctor, Guillermo. buenas noches, doctor. Buenas Eh, noches. a, a veces en los reportes de ecografía parece que dicen que las paredes del estómago están engrosadas, o incluso también se puede observar en las tomografías que las paredes del estómago están engrosadas, ¿no? Eso nos daría una idea para diferenciar si es un cáncer precoz o avanzado, o definitivamente se tiene que hacer la econdoscopía para determinarlo. Bien, sí, es una buena pregunta la que haces, ¿no? Para ver el estómago no sirve la ecografía, ¿ya? La ecografía nosotros la pedimos básicamente pues para ver problemas en la vesícula. Para la vesícula sí es el gold estándar, te ve muy bien un cálculo en la vesícula, ¿ya? Te puede ver metástasis al hígado, ¿ya? Pero el que te diga exactamente si las paredes gástricas están aumentadas de grosor o no, eso es muy, pero muy subjetivo, ¿ya? Bien, lo otro es la tomografía. La tomografía sí es un examen mejor, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Depende del momento en que le hagan la tomografía al paciente, ¿ya? Eh, eh, a veces el tomografista
cuando está el paciente muy en ayunas, el estómago está muy contraído. Al estar contraído, obviamente recuerden que cuando uno hace una endoscopía, yo les he enseñado a los muchachos que rotan, uno insufla aire. ¿Para qué? Porque las cavidades digestivas son cavidades virtuales. Entonces uno insufla aire para que distienda. Y esa es la verdadera, lo que uno ve, como uno debería hacer, ¿no? Obviamente en una tomografía no se hace eso, no le echan aire al estómago. Por eso cuando está muy en ayunas el paciente, o de repente le han dicho, bueno, tiene que ir en ayunas y de repente no ha comido 12 horas, 15 horas, no sé, a veces los pacientes son tratan de ser o a veces demasiado dedicados para la prueba, ¿no? Y el estómago está contraído. Entonces ahí se le puede dar una falsa imagen de que está ¿cómo se llama? El estómago con las paredes engrosadas, ¿no? Entonces ya cuando uno lo ve y mejora el estómago en los diversos cortes, puede decir si es que en realidad las paredes están engrosadas o no, ¿no? Pero sí, si es un cáncer avanzado, se nota muy bien. A ver, Giancarlo creo que quiere preguntar. Sí, doctor, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. chicos, compañeros. Bueno, todavía tengo una pregunta. Supongamos que tiene un paciente que tiene un cáncer precoz y tiene Helicobacter pylori. Se le hace la mucosectomía y también se le trata de Helicobacter pylori. Entonces, Exacto. ¿este cáncer puede volver a salir o cuál es la sobrevida o en cuánto tiempo aparece? Esa es la pregunta, doctor. Claro, entonces uno le da el tratamiento para el Helicobacter pylori, hace el tratamiento endoscópico y lo cita al paciente. Al hacer el tratamiento endoscópico crea una úlcera artificial, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos sacando toda esa parte de encima del estómago, ¿no? Y uno le hace un control, primero a la semana para ver si es que no hay signo de sangrado precoz y después le hace un control a los 2 meses para ver que esté cerrada la úlcera, la lesión que hemos provocado nosotros, ¿no? Y uno aprovecha también para tomar biopsias y se le hace un seguimiento al paciente, primero cada 6 meses, cada año. ¿Por qué? Porque sí es cierto que hay la posibilidad de que pueda volver en otra área del estómago, pueda volver a aparecer el cáncer, ¿no? Sobre todo si es una persona joven y si es una persona que tiene con un fuerte antecedente familiar de cáncer, ¿no? Sí, ¿alguna otra preguntita, muchachos? A ver, Luna quiere preguntar después que pregunte Sol, o ya se fue Sol. A ver, Luna, Sí, doctor, ya esta es la última, doctor. Doctor, si tiene un paciente con una displasia o una atrofia severa, eh, ¿en cuánto tiempo puede llegar supongamos que se hace una endoscopia el lunes, en enero, ¿en cuánto tiempo puede llegar a un cáncer precoz, por ejemplo? ya, bien. Cuando tiene una atrofia gástrica severa, por ejemplo, en ancianos, o en la encuesta hay una displasia leve, uno le hace un control a los 6 meses al paciente. Le erradica el Helicobacter pylori y a veces también es bueno darle ciertas vitaminas. Es lo que algunos dicen, ¿no? Y sí se le hace controles cada 6 meses a estos pacientes para ver si es que esa displasia leve ha avanzado a displasia grave, que ya vendría a ser un cáncer in situ, ¿no? Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos?